Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. La colega Forero establecía en su intervención dos particularidades muy específicas que nos motivan a iniciar esta intervención. Los delitos y el olvido. Quienes llegaron al poder previamente, antes del año 99, habían atentado contra un gobierno constitucional legítimamente electo por el pueblo. Alzados en armas, de manera inoficiosa, establecieron un delito, una causa, que se le siguió en los tribunales de la República, con las consecuencias que ya todos conocemos, luego del perdón, del sobreseimiento que el gobierno para ese entonces otorgó a estos militares que habían cometido un delito. Y luego, decía la colega Forero, el olvido. No permitir que el olvido sea una ganancia de la injusticia para que nuestros hombres, nuestras mujeres, civiles o militares, hoy en las mazmorras del gobierno sin cometer ningún delito, pasen desapercibidos año tras año, sin el recuerdo, sin la lucha, sin la voz de un pueblo, de un parlamento, que lo ha hecho de manera reiterada en la legislatura de este año 2018, en la del año pasado, bajo la presidencia del compañero y colega parlamentario Julio Borges, pero también en el 2016 bajo la presidencia del compañero Henry Ramos. Pero es que anteriormente, desde el año 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 y de manera sucesiva, este Parlamento, bien sea en la conducción del cuerpo por parte de la oposición, o bien sea lo que hoy, o los que hoy conducimos el cuerpo, estemos en la oposición dentro del Parlamento, hemos realizado lo pertinente, lo debido, cumpliendo con el mandato de nuestros electores, que es la defensa y protección de la Constitución, y de ellos allí derivado el capítulo especialísimo de los derechos humanos, para que no se olviden los presos en Venezuela. 3 proyectos de ley de amnistía, 3 han pasado por este cuerpo, 2 negados por las anteriores administraciones, cuando el gobierno controlaba la dirección del Parlamento. Pero en el 2016 se sancionó una ley de amnistía
que estaba direccionada a la liberación de nuestros presos políticos. Y hoy, el traer a este cuerpo lo que vive la familia militar, lo que viven los militares venezolanos en prisión, nos permite hablar en un solo concepto: presos políticos. Porque tanto los civiles como los militares, presos por pensar distinto, presos por levantar su voz, presos por defender el mandato popular y presos por conocer y vivir en carne propia las deficiencias de las políticas públicas del gobierno y del fracaso del modelo político que vive hoy Venezuela. 152 hombres y mujeres de verde, de los distintos componentes, en prisión. 152. Pero valga la reflexión, señor presidente, colegas parlamentarios. Por acá había visto ahora a Renzo Prieto, está por allá, a Sojo, que también está por allí, a Mazuco, a Pilieri, que lo vi ahora por allá, y por aquí estaba el compañero Richard Blanco. Los procedimientos, las iniciativas que se vivieron para lograr que estos compañeros estén en la Cámara y otros en libertad, con medidas sustitutivas, con medidas humanitarias, como sea, son exactamente las mismas medidas, los mismos rogatorios, las mismas peticiones que de manera permanente se han hecho durante todos estos años para lograr la libertad de quienes están injustamente en prisión. Y no se puede condenar de manera impropia ni los procedimientos de ayer ni los procedimientos de hoy, que son exactamente los mismos. Hoy no podemos decir que es mejor que el compañero Renzo esté en prisión, o que es más saludable para la democracia que el compañero Sojo esté en prisión, o que Mazuco esté en prisión, o que Viallo esté en prisión. Los procedimientos son los mismos, compañeros, y muchos de los que hoy gozan de esos beneficios, que lamentablemente condenan los procedimientos de hoy, sin olvidar que ellos mismos fueron objeto del mismo peregrinaje que han vivido hoy los familiares de los militares, los familiares de los civiles, los familiares de todos los presos en Venezuela, y no hay lugar, no hay manera para que la miseria humana y la miseria política condenen los procedimientos de hoy como si los de ayer hubiesen sido distintos. En la Comisión de Defensa, esta semana, estuvieron un grupo de familiares de los prisioneros. Varios de ellos los hemos escuchado en la tribuna de oradores. Otros nos acompañan acá en la tribuna. Y a ellos les dijimos, como lo dijimos en el 2003, en el 2004, en el 2005, como lo hemos hecho de manera sistemática
en defensa y protección de los derechos humanos y el derecho a la vida, que íbamos a continuar haciendo las diligencias pertinentes. Y así lo hicimos. La comisión esta semana ofició, en primer lugar, a quien debe conocer la grave situación que viven los prisioneros, tanto civiles como militares, que es el que debería actuar como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Nicolás Maduro. Se le ofició a Nicolás, se le ofició al señor ministro de la Defensa, se le ofició al magistrado presidente de la Corte Marcial, al comandante estratégico operacional, al general Óscar Alfredo Gil Arias, defensor militar, a la ciudadana vicepresidenta de la República, a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo. Y siempre habrá quien se niega a recibir las correspondencias del Parlamento y de la Comisión de Defensa. En este caso, el fiscal general militar, por aquello del fulano de Zacato. Pero bueno, seguramente el presidente de la República no conoce el número de militares presos, que más que presos son secuestrados por los operadores de justicia, tanto los civiles como los militares. Y nos hemos tomado, a través de la Organización Justicia Venezolana, una ONG, remitirle al comandante en jefe, al presidente de la República, que seguramente desconoce los casos de los 152 militares en prisión. Y se lo vamos a remitir en la tarde de hoy de manera muy gráfica. No se vaya a perder el presidente o sus asesores en el desconocimiento que hoy expresan de manera patética de la situación adentro de los cuarteles. El nombre y apellido del prisionero, su fecha de aprehensión, el componente a que pertenecen, el tribunal de la causa, los delitos imputados, el centro de reclusión y el estado del proceso. Esto se lo enviaremos hoy al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Estamos en presencia, de acuerdo a los testimonios que hemos observado hoy en la mañana y los testimonios presentados el pasado miércoles en la Comisión de Seguridad y Defensa de la Nación, de una violación legítima al debido proceso y al legítimo derecho a la defensa. Pero también a un hecho público, notorio y comunicacional: los tratos crueles e inhumanos a que son sometidos nuestros prisioneros en Venezuela. Y para nadie es un secreto que la crisis política del país tocó las puertas de los cuarteles hace bastante rato. Porque ¿cómo explicarle a la opinión pública
¿Cómo explicarle al país político que la joya de la corona de este gobierno, que deberían ser las Fuerzas Armadas, hoy estén todos bajo estado de sospecha? La joya de la corona del gobierno bajo estado de sospecha. Es una confesión pública del reconocimiento del fracaso político y del fracaso del gobierno. No hay otra explicación posible. No la hay. No existe. Nuestros prisioneros militares, sometidos a la justicia militar, a operadores de justicia direccionados, sin autonomía, sin independencia, violando el ordenamiento jurídico positivo, violando todos los procedimientos, todas las normas, pero algo fundamental, colegas parlamentarios, violando el honor y los códigos del honor que confluyen entre los hombres de armas en Venezuela. Y tenemos que condenar de manera categórica, señor presidente, y así debe expresarlo el cuerpo, de manera unánime, la tortura, el secuestro, delitos abominables como métodos de los organismos de seguridad del Estado y del propio gobierno para buscar lo que nunca van a encontrar. Porque la única conspiración que hay en Venezuela es la del fracaso de un modelo político. El único golpe militar que está en curso en Venezuela es la carencia de los alimentos y las medicinas, que cada día es mayor y afecta a civiles y a militares. El gobierno ignora. Un gobierno mitómano e ignorante como el que tenemos, ignora que las vivencias de los civiles y las carencias de los civiles son las mismas carencias, puertas adentro de los cuarteles, pero también puertas adentro de las casas de cada uno de la familia de los militares venezolanos. Y esto tenemos que condenarlo, presidente, de manera categórica. Son dos hechos abominables: el secuestro y la tortura. Nuestros presos, y es el dilema de las familias, no saben quién los tiene presos. Si los tiene presos el G2 cubano, nadie lo sabe, pero todos los presumimos. Si son presos de la justicia militar, del Poder Ejecutivo, o víctimas de la purga militar para pretender calmar ese grito de justicia que hoy pulula en los cuarteles de la República. Y para terminar, señor presidente, permítame referirme a un caso extremadamente lamentable, y es el tema de los policías metropolitanos. No hay absolutamente ninguna explicación, ni desde el punto de vista procesal, de lo que debería ser el imperio de la ley, ni desde el punto de vista político, para que estos hombres estén tras las rejas. Estos funcionarios de la Policía Metropolitana han debido estar en libertad hace muchísimo tiempo. Todos los beneficios que construye la arquitectura del proceso penal venezolano
están allí, uno a uno, plasmados para su cumplimiento, pero violados sistemáticamente por los operadores de justicia, en este caso, el Tribunal de la Causa. Para ilustrarnos, presidente, colegas parlamentarios, el caso del compañero, compatriota venezolano Pérez Salazar Arúe y del compañero Marcos Javier Hurtado. El quantum de las penas, que tiene 4 configuraciones: el destacamento de trabajo, el régimen abierto, la libertad condicional y el confinamiento, hace rato, hace tiempo, hace meses, hace años que estos compañeros pasaron tras las rejas el debido proceso. Hoy, tanto Arúe como Hurtado y los demás presos metropolitanos deberían estar en libertad. No están en libertad, están secuestrados. Porque cuando se viola el debido proceso, cuando se aniquila el legítimo derecho a la defensa, se está cometiendo un delito, y es el delito del secuestro. Y es por eso, compañeros, que los grandes sabios, los radicalismos en extremis, que condenan la Asamblea, las actuaciones de la Asamblea, que les molesta que se otorguen las libertades a los prisioneros políticos, a quienes les perturba porque se les diluye el discurso, que nuestros hombres recuperen la libertad y que vayan al encuentro, al abrazo de sus madres, de sus mujeres, de sus hijos, de sus familiares. A todos ellos hay que recordarles que un minuto tras la prisión es una vida, que un segundo tras las rejas es una vida. Y ojalá y pudiésemos lograr la libertad de todos los prisioneros políticos, sin importar el modo, presidente, sin importar la figura, sino que esos hombres y mujeres respiren el aire, vean la luz del día. Que, por cierto, el general Baduel por fin pudo ver a sus familiares luego de más de 130 días de aislamiento, porque los militares no pueden ser vistos en una connotación distinta al preso político civil. Son presos políticos, y son presos políticos por levantar su voz. Y decía el colega Omar, que hablaba de los grillos, de ese poema del poeta del pueblo, del insigne poeta venezolano Andrés Eloy Blanco, que dibujaba en su letra, en su prosa, el acontecer diario, que direccionaba de manera mordaz el hecho político nacional. Y dijo en una parte final, Omar, de ese poema, lo siguiente: señor presidente, colegas parlamentarios, así lo escribió Andrés Eloy: maldito el hombre
que ose poner una argolla de hierro en la carne de un hijo de Venezuela. Y allí, hoy, el secuestro, la tortura, maldito el hombre que hoy permite en Venezuela la tortura y el secuestro de los venezolanos por pensar distinto. Es todo, señor presidente, por la parlamentaria. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.